Buenas tardes, el presente video se va a tratar del artículo de Edgar Iván León Roballo, la posesión de los bienes inmateriales. Hay que precisar que los códigos civiles han definido y clasifican las cosas de una manera sistematizada, pero no se ha tenido en cuenta el término de cosas incorporales. No obstante, actualmente se han sancionado leyes que pretenden subsanar tal vacío, como por ejemplo la ley de propiedad intelectual, pero a nivel latinoamericano falta un desarrollo normativo en cuanto a lo que bienes materiales se refiere. El artículo inicialmente hace la precisión sobre algunas definiciones conceptuales. Define como cosa todo aquello que existe y ocupa un lugar en el espacio. Es aquello que está percibido por los sentidos, se tiene en cuenta como cosa corporal. El diccionario de la Real Academia Español de la Lengua define incorporal como aquello que es impalpable o intangible. La legislación jurídica francesa, por su parte, divide las cosas entre corporales, las que tienen un ser real y son percibidas por los sentidos, y aquellas incorporales, las que no son palpables. Ahora, cuando se trata de establecer qué es un bien, se deben tener en cuenta tres criterios. Primero, que tenga un valor económico. Segundo, que sea susceptible de apropiación. Tercero, que satisfaga las necesidades a los sujetos de derecho. Para el caso se tiene que los bienes son aquellos que son incorporados a un patrimonio. Tienen un precio en el mercado y satisfacen necesidades de los individuos. Los bienes incorporales, a nivel de doctrina latinoamericano, no se ha desarrollado el término, pero se relacionan con la propiedad industrial y los derechos de autor, razón por la cual se ha tomado como referente la doctrina de otros países, como la doctrina italiana. Al respecto, Biondi enumera los siguientes bienes inmateriales. Primero, las energías. Es aquella natural o producida por el hombre. Segundo, el espacio aéreo, bienes públicos en los cuales el Estado, de acuerdo a la Constitución política, ejerce un derecho en calidad de soberano. Tercero, el trabajo y el hecho del hombre. Consiste en la expresión de la energía física o intelectual. En los países con legislación de corte francés se materializa en normas civiles. Sin embargo, ahora se está tratando en forma independiente como derecho laboral. Cuarto, obras de ingenio, creación intelectual, literal y artística que se produzca y no se materialice en una pintura o escultura y que sean de corte científico o técnico. Quinto, a situaciones jurídicas. En este aspecto se tienen en cuenta los contratos. Por su parte, el otro autor, Ascarelli, tiene en cuenta la propiedad intelectual o industrial agrupando los bienes incorporales en, primero, las obras de ingenio, segundo, los inventos industriales, tercero, la nomenclatura de la realidad. Hay que tener en cuenta que los bienes inmateriales se tratan como un objeto de derecho. Frente a los bienes incorporales debe existir un régimen jurídico que contenga diversidad de normas para su utilización y control. Ascarelli afirma que para que una creación intelectual se constituya en un bien inmaterial se debe exteriorizar a través de cosas materiales o energía. En el caso de la propiedad intelectual, que es un bien inmaterial, recaen derechos reales, diferentes a los que recaen frente a las cosas corporales. Ahora, los derechos de las cosas corporales. Alguna parte de la doctrina considera que los derechos asociados con la propiedad intelectual son monopolios legales, por cuanto confiere a los titulares la posibilidad de explotar esas invenciones, creaciones, marcas y diseños de un valor de mercado. Así las cosas, es posible obtener una ganancia mediante la utilización de la cosa incorporal. No obstante, los códigos de estirpe francesa establecen que las cosas incorporales son derechos patrimoniales. Para ejemplificar lo anterior, se trae a colación el ejemplo del libro, el cual es creación de poeta, y la máquina, que es creación de un inventor. Estas serán creación de estas personas, pero su materialidad, el libro y la máquina serán propiedad de quien los adquiere. Características sobre las que recaen sobre los bienes inmateriales. Según Alexandri y Vodanovic, las características que tienen los derechos que recaen sobre los bienes materiales son, primero, los derechos intelectuales son absolutos. Segundo, recaen directamente sobre un bien material.
Tercero, los derechos sobre las cosas materiales están señalados genérica o específicamente en la ley. Desde el punto de vista conceptual y patrimonial, los bienes inmateriales tienen una gran importancia. Algunas creaciones intelectuales son de interés público porque promueven el progreso cultural o técnico de la humanidad. En este caso, el interés que tutela no es el del goce de utilidades de la cosa incorporal, sino la probabilidad de obtener una ganancia por utilizarla en una actividad con terceros. Los derechos sobre las creaciones se consolidan en cabeza de su autor y tienen un contenido patrimonial. Ahora entremos a definir los términos de posesión. La posesión es un derecho real que por lo general le corresponde al propietario, pero lo puede ejercer un tercero. La posesión es un poder de hecho sobre las cosas mediante la relación fáctica entre el individuo y el bien. Algunas características que se han dado en el transcurso del tiempo en relación con la posesión son las siguientes. La posesión en el derecho romano. Según Díaz Picasso, en el derecho romano se distinguen tres clases. Primero, la simple tenencia o detención de la cosa. Carece de protección jurídica especial. Segundo, una situación de poder sobre una cosa, protegida a través de interdictos. Tercero, una situación de señorío sobre una cosa, protegida por los interdictos, se puede convertir en propiedad en virtud de la usucapión o prescripción adquisitiva. En segundo término, encontramos la posesión en la Yeguere germana. Yeguere, institución germánica similar a la posesión, protege a quien ostenta la cosa como si fuera el titular. En desarrollos modernos tenemos la influencia francesa. El Código Civil francés, en el artículo 22-28, define: la posesión es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos o por otro que la tiene o que la ejerce en nuestro nombre. El Código Civil italiano, en el artículo 1140, establece: el poder sobre la cosa que se manifiesta en una actividad correspondiente al ejercicio de la propiedad de algún derecho o de algún otro derecho real. Las legislaciones germánicas, por su parte, retomaron el tema de la Yeguere germana. Alemania y Suiza resucitaron ese término y lo denominaron Besitz. No hay diferencia entre posesión y tenencia. Ahora bien, los códigos latinoamericanos, especialmente Argentina, Chile y Colombia, definen los elementos principales de la posesión, estableciendo que estos son el corpus y el animus. El Código Civil colombiano, en el artículo 762, define: la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que sea por tal tenga la cosa por sí misma o por otra persona que la tenga en lugar y el nombre de él. El poseer es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. Entrando a definir las partes integrantes de la posesión, el corpus viene del latín cuerpo. Según Arteaga, el corpus se refiere a la cosa misma y a la relación de hecho material o inmaterial que se tiene sobre ella. No requiere que se haya ejercido de forma inmediata por el poseedor, pues cualquier otro individuo puede realizarlo a nombre suyo. El ánimos es el elemento subjetivo de la posesión y consiste en la convicción psicológica del poseedor de ser dueño de la cosa o de tener un derecho real sobre ella. A esto se le denomina animus domini, es la intención de hacer la cosa suya. El poseedor es la persona que ostenta la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. La cosa poseída es el bien sobre el cual operan los hechos constitutivos de la posesión. Solamente se pueden poseer bienes que se encuentran en el comercio y se trata de bienes susceptibles de apropiación por los particulares. Algunas connotaciones especiales de la posesión de los bienes inmateriales están relacionadas a los siguientes aspectos. Primero, la posesión y las cosas incorporables. En lo relacionado con los bienes inmateriales no existe una auténtica posesión porque falta el objeto corporal, el corpus. No obstante, algunos bienes inmateriales pueden ser objeto de derechos reales y dan lugar a relaciones jurídicas similares a la posesión de bienes corporales. En el caso de la propiedad industrial, los derechos que surgen en cabeza del titular son plenos desde el momento en que se obtiene su registro. Para Arteaga, el corpus también se puede ejercer mediante actividades inmateriales, la cual se puede dar alrededor del ejercicio de un derecho. Por ejemplo, la firma de un contrato de edición para un libro entre un editor y el poseedor de la propiedad intelectual.
Segundo, la posesión de los derechos. En el derecho civil moderno, todos los derechos son susceptibles de posesión. Derechos reales principales, derechos reales accesorios, de derechos relativos o personales, denominados créditos, y derechos intelectuales. Tercero, la posibilidad de prescripción de los bienes inmateriales. No obstante, lo comentaba hasta el momento, se tiene que si la posesión de un bien inmaterial es susceptible de las mismas calidades y vicios que las cosas corporales, esta figura, hablamos de la posesión, puede causar el mismo efecto en las cosas incorporales. La posesión puede ser de dos clases. Primero, ineficaz, inútil o estéril. Puede dar lugar a una prescripción adquisitiva por el transcurso del tiempo. Segundo, eficaz, útil o fértil, la que le permite al poseedor adquirir el bien a través de la usucapión. En el caso que un individuo se apodere de un bien inmaterial que no le pertenece, lo haga suyo y utilice los mecanismos que establece la ley para hacer efectiva la titularidad de estos derechos en cabeza de alguien, tales como el registro, y se cumpla el plazo previsto por la ley para adquirir esas cosas corporales, este bien entrará al patrimonio y así no haya sido su creador. Hay que tener en cuenta las diferencias entre usurpación y posesión de bienes. La posesión está relacionada con la misma posesión de las bienes corporales, y la usurpación está relacionada más con el plagio, la piratería y la propiedad intelectual. Sobre la destrucción de un bien material, el artículo 265 del Código Penal establece: el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 6.6% a 36.5%. Salario mínimo legales mensuales, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La pena será de 16 a 36 meses de prisión y multa de hasta 15 salarios mínimos legales mensuales, cuando el monto del daño no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales. Si se resarciera el daño ocasionado al ofendido o perjudicado antes de producirse sentencia de primera o única instancia, habrá lugar al proferimiento de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento. Según lo visto en el artículo, aunque hay un desarrollo incipiente para la propiedad intelectual o para los derechos inmateriales o incorporales, se puede asimilar por parte de la doctrina y de los jueces el mismo tratamiento a los bienes corporales. Y se ha desarrollado un marco normativo moderno para tratar estos temas especiales relacionados con las marcas, con el registro, con las invenciones, dando a esto una connotación de gran importancia porque protege el derecho del creador o del inventor y establece unos límites para aquellos quienes estén comercializando, distribuyendo o haciéndose o obteniendo ganancias de esta propiedad intelectual. Es interesante, está en desarrollo y es bueno establecer cómo la doctrina y la jurisprudencia tiene que seguir ahondando en el tema. Muchas gracias.